Hola, buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos ahora la clase de gestión bancaria del día 6 de mayo y hoy sería la primera clase que tomamos el tema gestión de crédito bancario, más precisamente legajo de crédito. ¿Me escuchan bien? Yo diría que vamos a intentar, si no se pone pesado el sistema, todo esto de las comunicaciones, tal vez que puedan habilitar sus cámaras. Creo que no tendríamos tanto inconveniente por ese lado. Y con respecto a la dinámica de la clase, ustedes me van escribiendo las, las preguntas y yo después las respondo. Ahí en la previa, los minutos antes, estuvimos escuchando algunos lindos temas y ya nos estuvimos saludando allí con Marco, con Gonzalo, con Camila, con varios de ustedes del área. Eh, Acá Marco, hola, profe, dice Daniela, hola, profe. Ailén Vera, buenas noches, profe. Bueno, perfecto. Ya somos unos 20. Un anuncio, entonces tenemos confirmado. ¿Se escucha bien? Buenas noches, profe. Tomás Martí. Hola, profe. Rodrigo Álvarez. Sí, sí, están Sí, se contestando escucha. todos. Bueno, perfecto. Vamos bien. Cuando terminemos de dar la clase, vamos a ser doctores en Zoom. Sí, se escucha. Perfecto, Gonzalo. Bueno, un anuncio entonces. El miércoles que viene, a esta hora, a las 9, vamos a mandar la comunicación oficial, pero sería a las 9. Vamos a tener el parcial virtual de manera sincrónica, es decir, que vamos a estar todos juntos en ese momento. Se va a habilitar en el aula virtual el examen. Ustedes van a entrar al aula virtual y van a ver un tilde allí para una pestaña para tildar, que es el examen. Previamente se tienen que haber logueado como se loguean siempre, y entonces van a ir respondiendo las preguntas van a ser básicamente multiple choice, y vamos a tener habilitado el Zoom al mismo momento porque puede que algunos tengan inconvenientes eh, con la página de entrar, que esto, que el otro, o también damos la posibilidad, hola Nico Tomasone, también damos la posibilidad de que si hay alguna pregunta que no se interprete bien, entonces ustedes hacen la consulta y nosotros tratamos de responder cuando, si no, porque por allí que la pregunta no está 100% bien hecha y entonces necesita una aclaración. De todos modos, mi idea hoy es comenzar con el legajo de crédito, pero dar simplemente la introducción y después abrir todas las preguntas que ustedes quieran hacer con respecto al parcial. La clase que di la semana pasada fue subida hace un ratito. La contadora Laurita Luna Jabase ya la subió. Ella es la encargada de subir los videos de las clases, así que ya lo pudo subir. Y también ustedes tienen que haber visto que está disponible la presentación que voy a dar ahora, que no sé si la voy a completar, me parece que no la voy a poder completar, pero bueno, lo que no se dé lo damos rápidamente la semana que viene. ¿Hay alguna pregunta previa? ¿Tienen algunas preguntas previas para hacer? Repito, creo que en este momento pueden abrir sus cámaras y ustedes también pueden habilitar sus micrófonos si alguien quiere hacer una pregunta. Tenemos un momentito para eso. Si no, Hola, arranco profe. con la clase ya directamente. Digo, con la Profe, no presentación. sé si me escucha. Habla un poquito más fuerte, Juan. No sé si me escucha ahora. Sí, a Hola, ver. hola. Le quería consultar por las clases del foro de discusión, si es que en el parcial puede llegar a haber alguna pregunta con respecto a los temas que se dieron en Sí, puede haber. las dos clases que hubo. Sí, Puede sí, haber. sí, sí puede haber.
porque esos foros de discusión tienen mucho... Los foros de discusión es la cara, digamos, de la práctica de las clases teóricas que da Saúl. Entonces, lo del foro de discusión sí va. No en el sentido de que, bueno, una pregunta así, porque lo teórico es una cosa, pero los temas que se hablaron en el foro, sí, 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 sí. Así que muy posiblemente vaya algo referido a lo que se habló en el foro. Yo no estuve chequeando eso, pero yo entiendo que el foro fue grabado también, porque lo hablamos al comienzo, y se van a subir los videos. Yo ahora no lo he chequeado, pero diría que eso está ahí. A ver, me voy a fijar si está, pero habíamos quedado que... Subieron Bueno, uno, no sé entonces si falta subieron. subir, entonces el otro ya lo van a subir entonces. Si está Gracias. subido el primero, el que se dio, creo que se dio ayer, lo van a subir también. Así que repasen ese tema. Yo después les voy a dar cómo van a ser las preguntas en términos generales, a menos de la parte mía, y para que ustedes se saquen todas las dudas, sabidas y por haber. Bueno, ¿qué les parece? ¿Comenzamos con la clase entonces? ¿No hay ninguna pregunta más? Profe, yo tenía una consulta. No pude asistir al foro porque no me llegó el mail, así que no pude asistir. Y respecto a la pregunta del foro, no sé si usted lo vio, la tiene a mano o quiere que se la lea, Léela. que dice, en el marco de la cuarentena controlada, el gobierno busca asistir a las pymes con el acceso a créditos a tasas muy convenientes, que es 20 contra 40 de la inflación proyectada. Sí, Dice, mediante el descuento de cheques avalados por sociedades de garantía recíproca. sí. ¿Por qué eligió el gobierno esta opción? Es la pregunta. Yo en base a eso tenía una duda de que los créditos que da eh, los bancos por parte del gobierno, digamos, este crédito de la tasa de 24, no pide que sean avalados por sociedades de garantía recíproca. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Solamente tener certificado en mi pyme. Sí, Pero yo consulté a una persona que trabaja en un banco y dice que lo que hace el gobierno, que es esto del descuento de cheques avalados, son operaciones de factoring. ¿Puede ser? puede ser porque ya están calzadas con operaciones reales. La idea sería acelerar los, los pagos o las cobranzas, mejor dicho. Claro. Y la Hay dos pregunta es, cosas que suceden. Mira, porque no solamente en este momento ahora con estas normativas nuevas, pero por lo general el central saca normativas de manera global y después los bancos tienen sus propias políticas de crédito y lo van acomodando de acuerdo a su política de crédito, de acuerdo incluso a lo que el banco le da especial énfasis. Hay algunos bancos que le dan especial énfasis al tema factoring, otros al tema de descuento de cheque de pago diferidos, otros, claro, ¿entendés? Cada banco tiene sus políticas de crédito y que se reflejan en definitiva en márgenes y operaciones de crédito específicas. Es como una persona, cada banco tiene su personalidad. Mientras no vaya en contra de la normativa del central, y bueno, y en esa personalidad, por así decirlo, en esa política de crédito, entran una serie de variantes. Entonces hablas con algún muchacho en particular de un banco y te va a dar la opinión de él. ¿Me entendés? claro. Pero eso no significa que todo el sistema financiero lo haga. ¿Me entiendes? Por ejemplo, eso ocurre siempre. Lo que yo tomaría más allá de que si algún banco lo está haciendo o no lo está haciendo, si el profesor, en el ejemplo que quiere dar, puso ese marco y esos supuestos, ¿no es cierto? Y esas variables de supuesto, es para analizar lo que el profesor dio, independientemente si algún banco lo está haciendo o no lo está haciendo, ¿me entendés?
sea el Entonces, 20, el 24%, sea con un aval de una sociedad de garantía recíproca, lo de fondo acá, lo de fondo, es que el Banco Central necesita que el sistema financiero genere emisión secundaria de dinero, que es otorgar la mayor posibilidad de préstamos para, llamémosle, salvataje a las empresas. No solamente lo está haciendo el Banco Central acá, creo que Saúl les tiene que haber explicado, lo está haciendo la Fed, la Reserva Federal en Estados Unidos y el sistema financiero, y lo está haciendo todo el mundo en definitiva. Lo están haciendo todas las economías del mundo. Este es un momento de gran expansión monetaria mundial, que algunos países tienen resto para hacerlo, tienen capacidad para hacerlo, porque sus administraciones no tienen la problemática nuestra de que el problema nuestro básicamente es un problema de muy de fondo de deuda y de reservas del Banco Central exiguas, es decir, apenas se alcanzan y estaríamos bastante pasados ya de un calce de reservas con base monetaria con las últimas emisiones que se han hecho. Entonces, nosotros estamos de alguna manera, desde ese punto de vista, más ajustados, más ajustados. Otras economías no. Y otras economías lo hacen ya, históricamente lo hacen así. Ya pasó en la crisis del 2008 que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, emitieron a mansalva. ¿Me entendés? Inyectaron muchísimo dinero. Entonces, la idea sería esa. Lo de fondo es eso, más que entrar puntualmente si es con garantía de la Sociedad de Garantías Recíprocas o con los fondos de la Nación, con garantía que se le llama del FOGABA, fondos del Estado. Cualquiera sean las modalidades, lo de fondo es que el Banco Central necesita que el sistema financiero dé préstamos. Y el sistema financiero va a dar préstamos siempre y cuando los clientes vayan a pagar, porque si el riesgo creció tanto, que evidentemente es mucho más riesgoso dar préstamo en este momento que hace 4 o 5 meses atrás. Entonces es muy comprensible que los bancos no estén dando créditos o lo dan así muy puntualmente a empresas que ellos saben que van a poder devolver. Bueno, esos son los temas que vamos a hablar ahora. ¿Quedó respondida la pregunta, Marcos? Era Marcos que sí, preguntó, ¿no? profe. Sí, Bueno, sí. listo, listo. Déjame que atienda un problema doméstico aquí en casa. Espérenme un minutito y ahí estoy con ustedes. Bueno, ahí resolví un problemita doméstico. Bueno, no, que se estaba yendo, tenemos la perra, se estaba yendo afuera la perrita. Listo, gente. Empezamos con la presentación. A ver cómo era esto. Compartir, acá está, compartir el documento. Acá está. Bueno, comenzamos entonces. El tema práctico acá sería legajo de crédito bancario. Esta es la introducción, que esto no es la bibliografía, es simplemente una presentación. Yo le voy a acercar la bibliografía de esto. Pero esta sería la primera filmina que nos habla de que las normas crediticias, básicamente así como está la cuenta corriente bancaria, ustedes en sistema financiero, normativa, estoy hablando de la página del Central, ¿no? La página del Central es muy rica en reglamentaciones y entonces hay una sección que se llaman textos ordenados y ahí están el compendio de las principales circulares que reglamentan el sistema financiero. Hay una circular madre que es la de política de crédito, otra de gestión crediticia, clasificación de deudores, fraccionamiento y graduación del riesgo de crédito, y también la determinación de tasas activas y pasivas, hacia todo lo que es referido a los precios de los préstamos, que son las tasas.
y también, digamos, la tipificación en cuanto a qué empresas darle los préstamos, que sería la determinación de si son micros, si son medianas, si son pymes, y hay diferentes tramos. Entonces, ese sería el marco general. Lo que vemos en esta filmina, en la primera, es la intención que quiero mostrar en esta primera clase, entender el concepto marco global de cuáles son los límites, en definitiva, en que un banco puede dar préstamos. La reglamentación del Central habla de esto como si fuera una balanza, habla de dos polos o de dos pesos que tienen que equilibrarse. A uno le llama la circular del Central graduación del riesgo. Cuando hablamos de graduación tiene que ver con un nivel en que el riesgo va a ser administrado. En definitiva, el crédito que se va a dar a esa empresa tiene un límite, lo que también lo allí ustedes en verde, lo que se llama graduación. Eso por el lado o por el punto de vista del cliente, de la observación del cliente y del análisis que los bancos tienen que hacer a los clientes. Lo que está a la derecha, que dice allí fraccionamiento, y entre medio el símbolo de distinto, es el otro límite, pero que está más enfocado al límite de la entidad bancaria. En definitiva, una empresa, de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su negocio, de acuerdo a su mercado, de acuerdo a la rentabilidad que tenga, etcétera, etcétera, de acuerdo a las deudas que ya tenga, se le puede dar un determinado límite de crédito, y eso surge de un análisis pormenorizado que la entidad financiera hace de la empresa. Ese es un límite. Pero por otro lado, la entidad financiera también tiene su propio límite, es decir, el banco no va a poder darle todo el dinero que quisiera a una empresa, porque el mismo Banco Central le pone límites a la entidad financiera cuando va armando su cartera de préstamos que en definitiva le da a los clientes. Entonces, de arranque el marco, es lo que quiero que entiendan, que uno se llama graduación y es los límites máximos que van a estar en función, dice allí la RPC del cliente, RPC dice la explicación abajo, la responsabilidad patrimonial computable del cliente es algo similar al patrimonio neto de un cliente, y lo de la derecha, el extremo que el Banco Central le pone a las entidades financieras, tiene que ver con la RPC de la entidad financiera. Y entonces, en el caso concreto que nosotros vamos a ir viendo, las empresas que se vinculan con los bancos, las dividiríamos o las clasificaríamos en dos tipos. Empresas que llevan contabilidad, es decir, que cumplen con las normas contables legalmente. En lo general son todas las que serían personas jurídicas regularmente constituidas. Entonces todas estas empresas tienen por ley, por consejos de ciencias económicas, normativas, etcétera, etcétera, tienen que presentar balances. Entonces llevan contabilidad. En ese caso se analizan los balances. Se analizan los balances y se analiza básicamente al final del balance, encontramos lo que llamamos patrimonio neto. Ese patrimonio neto que surge en términos generales de la diferencia del activo menos el pasivo, se toman los patrimonios netos afectados a la actividad a la cual o por la cual la empresa va a solicitar un préstamo. Puede que una empresa tenga diferentes rubros o sectores. Puede que una empresa esté en el sector agropecuario y otra parte, esa misma empresa tenga otro sector que pudiera ser el industrial, por ejemplo. Son dos sectores de la economía relacionados, obviamente, pero distintos. Entonces, lo que se trata de hacer es siempre determinar un patrimonio neto específico a la actividad. No se puede dar un préstamo con características de montos, de flujos de fondos, de tasas de interés, de plazos, etcétera, etcétera, que está mayormente enfocado al sector agropecuario, aplicarlo a una empresa industrial, porque tiene diferentes ciclos productivos y además
se desvirtúa la aplicación del préstamo. Entonces, se toma siempre el patrimonio neto afectado a la actividad como uno de los indicadores, para empezar a analizar el límite al cual a una empresa se le van a dar o se le va a dar un préstamo. El segundo grupo son las empresas que no llevan contabilidad, es decir, no tienen obligación por ley de llevar sus contabilidades, son sociedades que no están constituidas regularmente, pueden ser empresas unipersonales, pero de envergadura. Entonces, en esos casos, se les solicita una manifestación de bienes de la empresa. También se suele solicitar la manifestación de bienes de los propietarios de la firma, a la cual, tanto en el caso anterior como en este, se les realizan deducciones. Acá en esta introducción les estoy dando el pantallazo general. Entonces, para hacerlo simple, una empresa quiere pedir un préstamo, si lleva balance va a tener que traer su balance, varios de sus balances, más toda una información adicional que vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, o una manifestación de bienes. Eso es analizado por los ejecutivos de cuenta, los analistas de crédito del banco, y van a empezar a analizar si están afectados a la actividad, la rentabilidad, la venta, el patrimonio, si están grabados, si no están grabados, las declaraciones impositivas, etcétera, etcétera. Y van a empezar a hacer deducciones, es decir, van a empezar, acá el nivel de venta o lo que sea, el banco tiene la potestad de hacer algunas deducciones, algunos ajustes, y llegar a un patrimonio neto ajustado, sobre el cual después será uno de los indicadores para dar un préstamo a una empresa. En definitiva, lo que se está buscando es generar un margen de crédito. Un margen de crédito. Ese margen de crédito obviamente es un monto y que tiene diferentes submárgenes. Pudiera ser que un margen global de una empresa pudiera ser, por decir un número, sea 10 millones de pesos. Se le asignó ese margen de crédito. De ese margen de crédito se le pueden asignar 2 millones de pesos para compra o descuento de cheque de pago diferido. 5 millones o 3 millones para operaciones a sola firma para asignarlo al capital de trabajo, insumos, etcétera, etcétera. Y otro monto, supongamos, no me quiero pasar el número, dije 2 más 1, 3, supongamos 7 millones para operaciones de mediano plazo con garantía real, que pudiera ser una prenda, pudiera ser una hipoteca. Entonces, hay un margen crediticio que se determina y después, por lo general, tienen submárgenes para diferentes operatorias. Por supuesto que las entidades siempre en estas operaciones van a analizar aquellas que la relación riesgo-rentabilidad sea la más conveniente, es decir, a menor riesgo y mayor rentabilidad. Y a veces hay líneas que son por los bancos, digamos por así, fomentadas o en las cuales se hace un énfasis en las promociones de marketing y etcétera, etcétera. Lo que yo les anticipo a lo que me parece que va a suceder. Lo que me parece que va a suceder, no ahora, pero sí en los próximos meses, llegar a normalizarse la economía en cuanto a todo esto de la pandemia y toda esta historia que nos está afectando tanto. Hay muchísima gente, muchísimos clientes, porque se habla de los clientes que necesitan el crédito hoy, pero hay otras empresas que no lo necesitan. Yo creo que después de todo esto, la oferta de crédito de los bancos va a ser muy agresiva. Obvio que lo estoy pensando para el año que viene. El año que viene va a sobreabundar, en mi estimación, la oferta de los bancos de créditos de todo tipo. Por decir algo que veníamos padeciendo ya hace 3 o 4 años. Había muerto prácticamente el crédito bancario para la compra de automóviles y porque la tasa de interés era altísima. Entonces, en esos 3 años anteriores, crecieron muchísimo las ventas por los autoplanes. Después, con la gran inflación que tuvimos en los últimos 2 años, generó lo que generó que la gente no podía pagar los autoplanes y otra vez frenado allí. Hay una gran necesidad insatisfecha para compra de vehículos, de bajar la tasa de interés.
yo creo que es de esperar que el año 2021, ya incluso a finales de este año, empiece a haber una oferta agresiva de préstamos prendarios para compra de automóviles, por ejemplo. Y allí vamos, estimo yo, no soy, no soy mago ni soy adivino, es una simple estimación en función de lo que pasa en el mercado y en función de la experiencia. Que empiece a haber con el tiempo, ya regularizada la situación, mayor oferta de crédito por parte del sector financiero. Y en definitiva, ese margen de crédito que está allí en círculo rojo, abajo dice máximo prestable y después dice calificación otorgada por el área de riesgo crediticio del banco. ¿Qué significa eso? Que ese margen surge de un análisis. Ese análisis surge del análisis de los flujos de fondos financieros. Ahí yo le agregaría una F más, una tercera F. Flujo financiero de fondos futuros. Es decir, no tanto pensar, está con una X como tachado, como invalidado, no tanto pensar en la experiencia pasada y en las garantías, sino más bien en el cash. Es decir, puede que una empresa haya tenido un gran pasado, pero la situación a futuro se le haya complicado. Hoy es muy vulnerable, esto ha hecho muy sensible que negocios queden muy expuestos a variables impensadas. Entonces hay negocios que necesariamente se tienen que, ¿cómo diría? Como que tienen que renacer y volver a establecer otra modelo, otra forma de comercialización. Me llega familiarmente un ejemplo de que mi hija y mi yerno tienen un negocio, venían con un negocio vendiendo por Mercado Libre, ¿no? Y venían creciendo, pero a partir de esta situación de la pandemia, han multiplicado las ventas por 3. Desarrollaron, y lo venían bastante desarrollado, toda su venta por Instagram y no sé qué otra cosa. Bueno, están vendiendo muchísimo y aparecieron clientes nuevos. Entonces, pero hay muchas empresas que no, que venían con la comercialización tradicional. Ayer hablaba con una amiga, ellos es un negocio vinculado a una editorial a nivel global, a nivel mundial. Y analizando, ahora, ¿no? Con la pandemia, tuve una reunión la semana pasada, analizando ahora cómo les ha ido a las diferentes sedes en Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, en México, en Argentina. La sede argentina de esta editorial mundial ya el año pasado había comenzado a vender por Mercado Libre. No le estoy haciendo, digo Mercado Libre porque es la más conocida, ¿no? No le quiero hacer la propaganda allí, pero también leí hace, hoy creo que fue la información, que ha crecido muchísimo otra vez el patrimonio de esta empresa, que ya es una multinacional. Bueno, volvemos al caso de esta empresa argentina o esta editorial con sede en diferentes países, y la sede de Argentina fue la sede que no perdió con la pandemia. ¿Por qué? Porque se incrementaron sustancialmente las ventas vía, digamos, el e-commerce. Entonces, cuando vuelvo acá al ejemplo, no nos fijamos tanto por el pasado, sino que nos fijamos en el futuro. El análisis de crédito bancario tiene que pararse, sí, se ven los hechos históricos, se ve la trayectoria, obviamente que se la ve, pero no se toman decisiones porque le haya ido bien en el pasado. Las decisiones de crédito se toman realmente tomando conciencia de cuál es el mercado actual y las perspectivas de ese mercado. Y a partir de allí se establecen los límites de crédito. Entonces, los límites máximos normativos tienen que ver con estos dos elementos: la graduación por el lado de la empresa y el grado o cómo está expuesta la entidad financiera con el riesgo de crédito, que es la sigla que está abajo. Grandes exposiciones de riesgo crediticio. Hay excepciones, son las empresas que contra la operación de crédito ofrecen garantías preferidas A, ya la vamos a analizar más adelante, pero les digo rápidamente, son garantías, lo que el Banco Central le llama garantías preferidas A, son prácticamente cash. ¿Por qué? Porque son autoliquidables, son prácticamente dinero en efectivo, o si no es dinero en efectivo, se comercializan en un mercado de mucho volumen
y de rápida liquidez. Entonces, en esos casos, está casada la operación de crédito con la garantía y prácticamente entonces no hace falta hacer análisis porque ya, aunque no pague, ya se cobra la operación porque tiene esa tremenda garantía. La otra excepción son las operaciones de monto reducido. También, ustedes lo van a ver, me adelanto y les digo que el material bibliográfico que ustedes tienen, yo les voy a pasar, es el marco normativo reducido o resumido de las normas del Banco Central. Allí las circulares básicamente son las de, lo tengo acá, gestión de crédito, grandes exposiciones al riesgo de crédito y graduación del riesgo. Después de esa circular o ese tópico está clasificación de deudores, previsionamiento y garantías. Y el último tema es el de las garantías. Garantías preferidas A. Esa es la bibliografía básica que vamos a analizar. Sigo hablando de lo mismo acá. A ver. Bien. ¿Qué límite en cuanto a la graduación? En definitiva, ¿cuál es el límite que puede recibir una empresa como margen de crédito? El primer límite es considerar el 100% de la RPC del cliente. La RPC del cliente viene definida por su activo afectado menos el pasivo afectado, va a dar un patrimonio neto afectado al cual también se le realizaron deducciones. La responsabilidad patrimonial computable del cliente. Es decir, que si ese número, la responsabilidad patrimonial computable, diera 10 millones de pesos, según esta norma, se le puede dar 10 millones de pesos. Es decir, hasta el 100% de ese límite básico. Ese límite puede ser incrementado un 200%, pero no debe pasarse del 2,5% de la RPC de la entidad financiera y debe contar con aprobación del directorio. Es decir, y ya tenemos allí un primer límite. Ahora, en rojo he puesto de que el límite máximo reglamentado por el Banco Central no significa que la entidad financiera tenga que darle ese monto. Pudiera tener una RPC enorme, pero su capacidad de pago ser realmente exigua. Tener muy poca capacidad de pago. Haciendo un paralelismo con lo que pasó en la administración anterior y lo que nos está pasando ahora, la deuda que tenía Argentina, medida en porcentaje del PBI, era realmente baja. Es decir, que Argentina tenía mucha margen para solicitar préstamo a nivel internacional. Y esas fueron las razones por las cuales yo creo que la gestión anterior se endeudó tanto. Lo que pasó es, y eso lo explicó en su momento un economista muy mediático, me acuerdo con él en alguna de las charlas que tuve con él, no charlas yo personalmente con él, sino en los congresos donde él va y uno asiste. Pero el problema nuestro de no poder pagar la deuda no es la relación deuda-PBI, sino que nuestro problema es que no estamos generando flujo de fondos para pagar la deuda. Y ese tema que acabo de decirlo y levanté la voz, dije, flujo de fondos, es el otro tema que vamos a ver más adelante y que les quiero explicar. Entonces, puede tener una gran RPC, un gran margen prestable desde ese punto de vista, pero cuando se empiezan a hablar los flujos de fondos financieros futuros, vemos que esta gente no puede pagar más de no sé cuántos pesos mensuales o X cantidad de montos. Entonces, necesariamente se baja abruptamente el margen de crédito. Analizamos entonces siempre dos factores. Uno estático, que sería el patrimonial, medido por la RPC, y el otro indicador, siempre hablando de graduación, que se mide y que se observa mucho, es la capacidad de generar fondos genuinos libres para nuevas financiaciones. Hablemos del otro límite, del límite relacionado con las grandes exposiciones al riesgo crediticio. Este concepto es un concepto bastante abstracto, porque miren las palabras que tiene: grandes exposiciones al riesgo de crédito y graduación del crédito. Lo que se analiza, en definitiva, es la calidad de los activos de la entidad financiera. A mejor calidad de los activos
de la entidad financiera está en mejores condiciones de poder dar préstamos. ¿Por qué? Porque en función de esa calidad de los activos, y esto lo tiene que haber explicado muy bien Saúl Musicante en cuanto a exigencia de capitales mínimos, en cuanto a mejor calidad y composición de los activos, menor va a ser la exigencia de capitales mínimos y, en definitiva, mayor va a ser la posibilidad de dar préstamos. En cuanto el central, cuando mira a las entidades financieras, también mira con mucho interés los clientes y los tipos de clientes que esa entidad financiera tiene. Hay una primera gran definición que hace al riesgo de la entidad financiera y al riesgo crediticio. Y le llama de dos tipos, clientes vinculados y clientes no vinculados. ¿Cuál es la idea de que tengamos que fijarnos en los clientes vinculados y los clientes no vinculados? Porque los clientes vinculados son aquellos que tienen alguna relación con la entidad financiera, ya sea una relación de que son propietarios, ya sea una relación de que son empresas del mismo sector, ya sea una relación de que son miembros del directorio o que esos miembros del directorio también son directores de otras empresas, las cuales son prestatarias del banco. Es decir, la idea ¿cuál es? De que este banco no se dé préstamo a sí mismo bajo la figura de que es un cliente, pero en definitiva ese cliente es uno de los principales socios accionistas de esta entidad financiera, que son los que toman tienen mayor porcentaje de decisiones en la asamblea de socios de esta empresa. ¿Me entienden? Entonces, para evitar todo eso, es lo que llamaríamos un autopréstamo, que sería tremendamente riesgoso. A los clientes vinculados son los que se le tienen los márgenes más bajos para prestar y son analizados también con la normativa que dice allí Camelback de las entidades financieras. Las normativas de Camelback son normas que emanan de todo lo que sería el Comité de Bancos Centrales de Basilea y que tienen que ver con los capitales, los activos, el management de las empresas. Y es toda una clasificación pormenorizada que se hace a las entidades financieras, a las cuales les pone una nota. Es decir, toda entidad financiera, en el caso concreto nuestro, en Argentina, está el Banco Central como ente rector, pero pegadito al Banco Central hay otra gran entidad que se llama la Superintendencia de Entidades Financieras, que es la que verdaderamente está velando y analizando y haciendo la auditoría en general de los bancos. Y le pone nota a las entidades financieras. Y la nota tiene que ver con una serie, muchísimos elementos que componen a la entidad. En esas notas, calificados según la nota que tenga, va a ser la posibilidad de dar mayor o menor préstamos. Hay entidades que son clasificadas 1, que sería la de mayor calidad, por así decirlo, o mejor calidad, y después baja hasta 5, que serían aquellas entidades donde no necesariamente son malas, ni que sean riesgosas, pero que no tienen la misma composición de activos que las primeras. Entonces, el margen va a surgir en función de la calificación que la Superintendencia de Entidad Financiera haga de cada banco y lo hace conforme a ese criterio que es las normas Camelback. Los clientes no vinculados, diría que son el resto de la economía. La gente en general. Esos son los clientes no vinculados. De los clientes no vinculados, comienza a clasificarlos en diferentes sectores. Uno es el sector privado no financiero, al cual una entidad financiera sin garantía puede darle hasta el 15% de la base del capital admisible, entiéndase, de la responsabilidad patrimonial computable. Todo eso, ustedes lo van a ver, acá les muestro la hojita, en lo que yo les digo, les voy a pasar las normas resumidas del Banco Central. Pero si fuera con garantías, al sector privado no financiero. ¿Qué es sector privado no financiero? Cualquier empresa que no tenga actividad habitual en el negocio financiero. Una panadería, una zapatería, una industria, un sector agropecuario, sector industrial, lo que sea. El sector privado, pero que no se dedica a la actividad financiera. Ahora, si tuviera garantía, un banco
de su margen prestable del banco, pudiera darle hasta el 25% de su base de capital admisible. Y siguen los límites para el sector público no financiero, para el sector financiero. También habla de atender, esto fue una modificación que surgió en la administración anterior, en el hecho de poder darle al sector privado no financiero del país y al sector no financiero del exterior. En general, históricamente, nunca se pudo dar préstamos al sector privado no financiero del exterior, es decir, concretamente a un cliente de Brasil. Eso históricamente no era algo que no estaba permitido. Se modificó en la anterior gestión y sigue estando por el momento. Sigue estando por el momento. Paso la filmina. En definitiva, hay una relación entre estos dos conceptos que venimos hablando. Una cosa es la RPC, ahora vuelvo a las empresas, en las cuales, ¿cuál es la idea? De que ustedes, como contadores, como administradores, sepan aconsejar a sus clientes sobre cuál sería la mejor manera de armar un legajo de crédito para obtener préstamos en el banco. Ahí me vuelvo con la filmina. La idea es que ustedes sepan cómo armar un legajo de crédito y obtener un buen margen de crédito para que tu cliente pueda hacerse fondo y cumplir así con sus obligaciones, o mejor dicho, con los proyectos que tienen que hacer. Entonces, lo que un profesional de ciencia económica va a tratar lo que esperamos que ustedes comprendan, es estos dos conceptos, RPC y margen de crédito. En mi caso particular, fui el jefe principal de departamento en función de subgerente departamental del área de gestión de crédito. Es decir, yo tenía a mi cargo unos 10 o 12 contadores públicos que hacían el análisis de las carpetas del banco y analizamos prácticamente el 70% de las carpetas del banco. Ellos me hacían el análisis carpeta por carpeta, hacían una propuesta de RPC y de margen, y después yo las analizaba y las autorizaba o volvíamos a trabajar ese concepto. Es decir, que fue mi tarea habitual. Lo hice tanto en sucursales, porque al hacer la carrera bancaria comencé por las sucursales bancarias, ya en el área de secretaría, de la gerencia, y después fui ascendiendo. Entonces era el tema que uno más dominaba, ¿no es cierto? Entonces la idea es armar un valor que sea un margen de crédito. Y la relación es la siguiente. La RPC puede ser mayor o igual al margen de crédito, pero el margen de crédito no puede ser mayor a la RPC. La RPC es un concepto patrimonial, en cambio el margen de crédito es un concepto de flujo, y de flujo de fondos surge del análisis de los flujos de fondos futuros que se determine de la empresa. Sigue aclarando acá, sigue ampliando el concepto. Es la determinación contable del patrimonio activo menos pasivo igual al patrimonio neto, pero ese patrimonio neto se lo analiza según las normas del Banco Central. Y decíamos si lleva contabilidad o no lleva contabilidad, y allí es un poco la explicación. Acá hay un cuadro que hice de manera de resumen. La idea es el objetivo de estas normas. Ustedes cuando lean la circular de gestión crediticia, se los leo, dice lo siguiente: las entidades financieras deben llevar un legajo por cada deudor de su cartera. Entonces, este legajo de crédito es lo que nosotros intentamos que ustedes visualicen para cómo integrarlo. Y es obligación de las entidades financieras tener un legajo por cada deudor. ¿Cuál es el objetivo de ese legajo? Y debe permitir realizar evaluaciones acerca de su patrimonio, el flujo de ingresos y egresos, la rentabilidad empresarial o del proyecto a financiar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Básicamente conocer al cliente, conocer la persona, conocer la empresa, conocer la actividad, la región, el rubro en el cual que está operando, el sector económico en el cual está operando. Se analiza situación patrimonial, económica, financiera.
La patrimonial está relacionada con los activos y pasivos. La económica está relacionada con la generación de ingresos por su actividad habitual. La financiera tiene que ver con sus deudas, con su estructura de deudas. Se analizan los antecedentes, tanto de la empresa como de las personas. Se analiza también la formalidad legal. Hay un tópico en particular que es lo referido a todo lo legal, es decir, es una persona jurídica, los estatutos, las actas, las inscripciones, lo mismo que lo impositivo, todo lo que tenga que ver con la presentación de las habidas y por haber declaraciones juradas de ingresos brutos, de IVA, de ganancia, etcétera, etcétera. Y en definitiva, ese legajo lo que va a tener también es una nota, un número que le pone una nota de calidad. Por eso se llama calificación del deudor. Vamos a ver, no creo que lo veamos hoy, tal vez lo exponga así de manera general, que llamamos como calificación o clasificación de deudores en el sistema financiero. Entonces, ese legajo de crédito, que mayormente se empiezan a confeccionar en las sucursales, puede que los bancos, obviamente que lo tienen, se comience a integrar online con los aplicativos que tienen las entidades financieras, pero entonces de allí trabajan, desde las sucursales, la va a trabajar el área del riesgo de crédito del banco, y lo trabajan también las gerencias zonales que generalmente los bancos tienen. En general, si dijéramos zona Villa María, si dijéramos Río Cuarto, sobre todo hablo del banco regional más importante, que es el Bancor acá en la zona, ellos tienen en las sugerencias o gerencias zonales 1 o 2 analistas que analizan las carpetas de 25 o 30 sucursales o de clientes de 25 o 30 sucursales, y eso después es elevado a áreas de crédito. Otros bancos trabajan a nivel local, pero envían todas las carpetas a Buenos Aires, donde tienen las oficinas de riesgo, donde analizan las carpetas. Entonces, pero en definitiva, este legajo de crédito es visto, es analizado por diferentes sectores. Uno que estaría allí face to face, cara a cara con el cliente, otro que estaría a nivel regional y otro que estaría ya a un nivel más alto, que es ya una gerencia de riesgo a nivel de casa central o casa matriz de una entidad financiera. De ese flujo de información, con las diferentes opiniones de los analistas y de los diferentes estratos o niveles de análisis, se determina, en función de los estados, de los balances y de la manifestación de bienes, se determina la RPC del cliente. ¿Vamos? Por el otro polo, por el otro extremo, vemos a las entidades financieras en las cuales se trabaja con su capital, con la base de capital admisible, es la BCA que está allí de la entidad financiera, y la superintendencia de entidad financiera es la que hace la clasificación. Es más, es la que día a día va analizando las entidades financieras y velando por las entidades financieras. Entonces es la que le pone la nota. Y todo en función de lo que dijimos recién, de este concepto, que es el concepto de, ahí se me pasó, que es el concepto de grandes exposiciones al riesgo de crédito, y que es una normativa relacionada con las normas prudenciales de capitales mínimos de las entidades financieras. De todo ese conjunto de normas y análisis pormenorizado, va a surgir, en definitiva, el margen de crédito. El margen de crédito. Miren todo el proceso. La idea es que uno de los objetivos que tenemos en dar estas clases prácticas de legajo de crédito es que justamente ustedes pudieran visualizar de manera global el backstage, le llamaríamos, lo que pasa detrás de escena de una entidad financiera. Ustedes como contadores, como licenciados en administración, se van a relacionar con los agentes de crédito, con los oficiales de crédito, de cuentas de las entidades financieras, bancarias, lo que hizo por allí uno de los alumnos que habló con uno de ellos y le dijo, mirá, nosotros lo estamos haciendo así. Bueno, ustedes van a tener ese face to face con ellos y cara a cara con ellos,
y dejan los papeles y dejan la información y tal vez llenaron todo por internet y se fueron. Y después van a esperar una respuesta, che, ¿cuánto me puedes dar de préstamo? Bueno, lo que le queremos mostrar a ustedes acá con esta clase es lo que pasa atrás de escena, lo que pasa en el backstage de las entidades financieras, en definitiva, cómo piensa un analista de crédito bancario. Esa es la idea. A ver qué sigue. Este es un simple ejemplo de manifestación de bienes de un banco, que es donde ustedes ven que en la primera columna están todos los elementos que forman la estructura de un balance, activo, pasivo y al final patrimonio neto, pero después hay 4 columnas. A la derecha una dice declarado, otra dice ajustes, otra dice estimado y otra dice afectado. Este formulario es un formulario que te marca un proceso de análisis. Es un proceso de análisis, es un ejemplo, no es el ejemplo, pero la verdad que se cumple, en general se cumple así. ¿Cuál es la idea? Uno va al banco y declara, el cliente, para el caso de manifestación de bienes, ¿no? El cliente declara que tengo un determinado monto en disponibilidad de créditos por venta, bienes de cambio, declara que tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo estas deudas, y declara. Deja todos los papelerías y el analista de crédito bancario se encarga de las siguientes 3 columnas. Bueno, vamos a ver qué tan cierto lo que él declaró es, vamos a estimarle un valor, y en definitiva, al final de eso que él declaró, que hicimos un ajuste y que estimamos un valor, vamos a ver de eso qué está afectado de la actividad. Pudiera tener bienes que son propios, que son de altísimo valor, pero no están afectados de la actividad. Si, por ejemplo, yo a veces hago un ejemplo tonto, pero bueno, pudiera ser que tiene una empresa de lo que sea y tiene declarada un velero o un yate y tiene declarada una moto, todo de alto valor. Perfecto. Está declarado y lo vamos a considerar, pero no lo podemos afectar, porque si fuera farmacéutica, un farmacéutico, por ejemplo, ¿qué tendrá que ver un velero o un barco con el negocio de farmacia? Nada que ver. Bueno, interesante saber que tiene esos bienes, porque obviamente son productos de excedentes y de un crecimiento patrimonial interesante, pero cuando se va a dar un préstamo, no se puede dar el préstamo en función de que si tuvo o no tiene una moto de alta gama o un auto de alta gama, sino más bien la farmacéutica tiene 2 vehículos para realizar el negocio principal. Bueno, esos dos rodados sí, se los incluye y se los afecta, pero no los otros. ¿Se entiende? Bueno, ahí está con números, donde miren que al final abajo aparece un patrimonio declarado por 885.800, pero en definitiva, después de toda esta depuración, llamémosle, después de sacarle las plumas, después de hacer un análisis, incluso se hacen los análisis conforme a las manifestaciones de bienes y también con las declaraciones juradas impositivas y con los impuestos que paga, ¿no? Entonces al final queda un número de 416.036. Esa sería la RPC. Ese sería uno de los indicadores para darle un préstamo a este caso. En años anteriores yo pasaba mucho tiempo con los que básicamente eran contadores para hacer esto. Creo que le hemos cambiado el perfil. Mejor dicho, no creo. Le hemos cambiado el perfil para hacer más que todo un análisis gerencial y no tanto contable de una RPC. Pero lo cuento porque es importante que ustedes lo sepan, al menos de manera general. Entonces, en este caso particular, el proceso de análisis pasamos por un declarado de 885, se le estimó 443 y en definitiva después se afectó 416. Hay 3 momentos: se verifica, se estima y se afecta un valor. La RPC del cliente entonces tiene la información contable. Luego de un proceso de análisis de balance, porque recién vimos una manifestación de bienes, pero pudiéramos hacer lo mismo con un balance, y donde los balances básicamente se analizan muchísimo los ratios. La materia y los tiempos no nos da para hacer análisis de ratios, de análisis de estados contables, un índice de liquidez seca, un índice de endeudamiento, lo que sea. Pero en definitiva se hace lo mismo. Por lo general los balances se cargan en algún sistema y ya el sistema da directamente los ratios
y ya la política de crédito determina que en función de los ratios va a ser el margen de crédito que se le va a dar. Surge como bastante automatizada el proceso, pero no es tan automatizado la verificación de todos esos números. Si me dice que declara tanto, me tiene que traer la declaración jurada impositiva o directamente el banco va y busca esa información en la AFIP, la descarga y entonces va cotejando todo lo declarado de los balances con la información que provee la AFIP. Y acá me detengo un poco. Los bancos no, ¿cómo les diría? No menosprecien la gran capacidad que tienen las entidades financieras de manejo de información. El manejo de información proviene de los clientes le dan al banco, pero el banco también tiene un gran poder en función de convenios y de servicios que paga para tener muchísima información de los clientes y entonces en función de eso determinar el riesgo crediticio. ¿Está? Lo que sí es clasificación de deudores, que en función de la hora lo voy a dejar para la clase que viene. Voy acá a dejar de compartir esto, y como ya estamos cerca de las 10, quiero dejar abiertas las preguntas, no tanto de lo que acabo, o sea, si alguien tiene preguntas por lo que acabo de decir, me la escribe, y si no, pueden abrir sus cámaras si quieren, y si no, empezamos a aclarar un poquito sobre el parcial que va a ser la semana que viene. Yo quiero aclarar cómo van a ser las preguntas. Esperen, bueno, empiecen a escribir sus preguntas, yo me levanto un minuto y vengo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Pueden abrir los micrófonos también? ¿Están ahí todavía? Hola, profe, yo tengo varias dudas sobre cheques para hacerle. Ailén, abrí tu micrófono, Ailén. ¿Cuáles son tus preguntas? Ailén Vera. Buenas noches, profe, acá estoy. Bueno, abrí tu cámara también. Abran las cámaras. Ahí prendo la luz y la abro, esperen. ¿Me traes tu café, vida? Bueno, ahí está más o menos. Dale. Bueno, yo básicamente estoy resolviendo la guía práctica que usted subió a la aula virtual y me surgieron algunas dudas. Y bueno, y leyendo el material también. Más que nada, o sea, con respecto a los cheques en procuración, como que en la vida real, ¿cómo se ven cómo funcionan esos cheques? No terminé de entender en la clase, es en particular eso. Buenísimo. El endoso en procuración mayormente se hace cuando, en general, son cheques no a la orden, los cuales no son endosables. En definitiva, no se puede transferir el derecho a otro. En definitiva es eso. Pero también para cheques que no tengan la cláusula no a la orden, uno puede endosarlo en procuración y significa lo siguiente: no transfiero los fondos. No es que le doy la plata y haga lo que quiera, sino que ese cheque que lo endosé en procuración, por lo general es para hacer algún servicio a nombre de quien lo endosa. Bien. En definitiva, te dan un cheque para que hagas una operación de compra, para una operación de pago, para algún servicio en particular. Pero tenés que, todo el producido de ese cheque, rendirle cuentas a quién fue el endosante, a quién lo endosó. Eso significa endoso en procuración. Entonces,
no configura legalmente el endoso, porque el endoso significa transferir de derechos, no configura la figura completa del endoso, sino que se hace básicamente para que esta persona que recibió ese cheque realice alguna operación, negocio por cuenta del otro y le rinda cuentas después. ¿Está? Sí, ahora sí. Que se le puede poner en procuración, valor al cobro, o para su gestión de cobro. ¿Está? Pudiera tener o no la cláusula no a la orden. Esto está en el punto 5123. Interesante punto, ¿eh? Muy bien tu pregunta. Genial. Después, profe, había una pregunta que me quedó en duda, de que estaba en una de las filminas, que decía, ¿qué diferencias formales encuentra entre el cheque formato papel y el e-cheque? Bien. Lo pusimos a eso, ¿no? ¿Qué diferencias? No, en esencia no hay diferencias. Claro, por eso lo pensé, porque viéndolo, muchas diferencias no tienen, entonces Pero, no sabía. pero mínimamente hay dos. Número uno, el cheque en formato de papel vos lo podés hacer al portador. Cualquiera sea el beneficiario. En cambio, el cheque electrónico tiene que ser nominativo. Entonces no puede ser al portador. Sí. La diferencia en cuanto a los endosos, que todos pueden ser endosables, cheque común, un endoso, cheque de pago diferido, dos endosos, pero el cheque electrónico no tiene límites de endoso. Otra diferencia pudiera ser que en el traspaso de cheques electrónicos tiene que haber un acto formal que es la aceptación del cheque, la aceptación o el rechazo del cheque. Que eso se hace vía esta famosa figura cuasi mágica, que es el repositorio, que es aquel lugar donde los cheques descansan y quedan allí hasta su momento que llega su vencimiento para ser depositado, acreditado, endosado, qué sé yo, una serie de situaciones. Entonces, quien es el beneficiario tiene que aceptarlo, y entonces cambia ese dato en este repositorio, en esta nube de información de cheques electrónicos. Y en cambio vos con un cheque de formato de papel, el simple hecho que la persona lo agarró en su mano, ya lo aceptó. Entonces esa figura física, material, de que yo lo tengo en la mano al cheque y soy el propietario y el beneficiario, desde el punto de vista de la tecnología, se trata de cumplir con esa figura, con esto de que lo acepto. Entonces me llega por internet un cheque para ser aceptado, o lo acepto o lo rechazo. Si lo acepto, es como que lo tomo el cheque y lo meto en la caja. Claro. Lo dejo ahí. Y después, ¿qué hago? Bueno, lo endoso, no, espero. Lo negocio en el banco, mirá qué bueno. Me da una serie de opciones. La verdad que está muy bueno el cheque electrónico. Sí, en general, la verdad que está muy bueno. ¿Está bien aclarada la pregunta? Sí, sí, perfecto. Después, la otra pregunta es, pero esto lo decía creo que en la guía práctica, ¿qué efectos produce la registración de un cheque de pago diferido en papel? O sea, básicamente, ¿qué beneficios le trae a la persona registrar el cheque? Esa era mi duda. Bueno, dos cosas. Y esto es para todas las preguntas y para la modalidad de preguntas que yo estoy haciendo ahí para el parcial. Sí. Cuando respondan, ubíquense en que hay varios momentos, sobre todo en el cheque de pago diferido. Hay un momento en que el cheque se emite y hay un momento en que el cheque llega a su vencimiento. Son dos fechas. Dos fechas. Emisión y vencimiento. No puede pasar de 360 días entre ellas y tiene que haber por lo menos un día de diferencia entre uno y otro. ¿Estamos? Ahora, entre esas dos fechas, o en el medio, pueden suceder un montón de cosas. Que el cheque se pierda, que el cheque lo denuncien, que la cuenta corriente la cierren, que la persona se muera. Un montón de cosas pueden pasar. ¿Está? Que la cuenta corriente la cierren, que el firmante del cheque haya quedado inhabilitado, que se haya producido la quiebra de la empresa o el concurso. Un montón de cosas pueden pasar. ¿Está? Pero entonces, entre la emisión y el vencimiento, la reglamentación, en el caso de cheque de pago diferido, te da la opción de poder registrarlo. Entonces, antes del vencimiento tiene plazos, ¿no es cierto? Pero antes del vencimiento, vos lo haces registrar. ¿Y qué te garantiza eso?
primero, que el papel es papel real de cheque, que la firma es la firma que está registrada en el banco, que el cheque no fue adulterado, que no fue denunciado, si la cuenta corriente está abierta, no está abierta. No te dice si tiene o no tiene fondo, porque no lo estás depositando para cobrarlo, lo estás entregando para ser registrado. Y en el registro tenés dos caminos, registro con aval, registro sin aval. El sin aval es el común, el que siempre se hace. El registro con aval lo avala una entidad financiera. Y eso dispara otro documento que se llama certificado nominativo transferible. Pero en general, el registro entonces, sin aval, te da todas esas, digamos, ventajas. El papel es real, la firma es la que está en el registro, la cuenta corriente no está cerrada, no es un cheque adulterado ni denunciado. ¿Me garantiza 100% que el cheque va a ser cobrado? No, porque por ahí que lo registro hoy y la cuenta corriente se la cierran la semana que viene. Y todavía falta 2 meses para cobrar el cheque. Pero al momento de la registración vos sabés que ya tiene una cierta mayor seguridad jurídica tiene. Ese sería el ¿Se podría decir, profe, que me asegure los requisitos formales del Totalmente, cheque? Candelaria. Exacto. Profe, Muy bien, Candelaria. Sí. ¿cómo anda? Buenas noches. Acerca de la pregunta de Ailén, ella habla del cheque de pago diferido. Esto, digamos, este registro es relativamente parecido a lo que sería el cheque certificado que es solo para el cheque común. Porque uno habla de fondos y este habla, como dijo recién Candelaria, de requisitos formales, pero más o menos son como para ir asegurando, por así decir, el cheque. No, son diferentes. Claro, Son o sea, diferentes. El cheque certificado solamente se certifica el cheque común. El cheque certificado, que sería, se hace con el cheque común, implica esto. Quien lo hace certificar, que mayormente es el titular, o aquel beneficiario que lo han endosado, lo hace certificar. ¿Qué significa? Pero por lo general es el titular, que los fondos quedan separados por 5 días hábiles bancarios. Esa plata que estaba en la cuenta corriente, sea que tuviera la plata, sea que tuviera acuerdo, se separa esa plata, queda guardada, queda reservada en una cuenta, en un rubro contable especial, que el banco la tiene que dejar ahí. Entonces, le dan el cheque certificado, que es otro formato de cheque, y se va. Con eso pagan. Tiene que entrar al banco, supongamos que pagan, o endosan, o lo que sea, pero tiene que entrar al banco dentro de los siguientes 5 días hábiles bancarios en los cuales los fondos están reservados. Y entonces lo cobra sí o sí, bajo esos plazos. Si pasaron los 5 días y llega, ya no tiene el 100% de la garantía que los fondos estén reservados. Si están, bueno, se paga. Pero si los fondos ya no están reservados, si los fondos ya vencido el plazo, no quedan reservados los fondos. Eso es el cheque común certificado, que es diferente a un cheque de pago diferido que se registra con aval y que genera otro documento que se llama certificado nominativo transferible. Que ahí sí, también se paga sí o sí, porque es con aval de una entidad financiera, pero eso ya es otra situación. ¿Está? Algo de similar tienen, pero en esencia son diferentes. ¿Vamos? Bien, bien. A ver, voy a leer algunas preguntas acá. Rodrigo, profe, esta clase grabada la puede subir lo antes posible. Sí, claro, obvio. Profe, a mí me quedaron dudas sobre la certificación y el aval del cheque, la diferencia también el cheque cruzado. ¿Cuál es su efecto? El cheque cruzado es el cheque que no se puede cobrar por ventanilla, básicamente se tiene que depositar. Básicamente se deposita. Es similar al cheque para acreditar en cuenta. El cheque cruzado general, están dos cruzamientos, el cruzado general y el cruzamiento especial. El cruzamiento especial es porque la canalización de los cobros se hace a través de la entidad financiera que se pone allí, que pone el nombre del banco. No es común verlo, pero sí es común ver un cheque cruzado. También el cheque electrónico permite que sea cruzado, ¿no? Que me parece raro a mí, porque si el cheque electrónico ya no... Bueno, se puede cobrar también por ventanilla el cheque electrónico. Pero lo veo más de operaciones de home banking, transferencia rápida, que de cobrarlo por ventanilla. Da la opción de cobrarse por ventanilla, obviamente.
que puede darse también esa situación. ¿Qué otras preguntas tienen? Les quiero, antes que me hagan otra pregunta, los quiero ubicar concretamente, los quiero ubicar en el tipo de preguntas que yo ya hice para el parcial. Y es la siguiente. Quiero que ustedes se ubiquen en esto. En que cuando se emiten los cheques, vos tenés, por ejemplo, el cheque común. El cheque común se emitió en una fecha. Y tiene que ser emitido hoy. Hoy es 6 de mayo, entonces le pongo hoy 6 de mayo. A partir de hoy, tengo 30 días para cobrarlo. A partir de hoy lo endoso, la persona que lo recibe tiene 30 días para cobrarlo, depositarlo. Entonces, nunca esa fecha de emisión puede ser posterior a la fecha de depósito. Porque si la fecha de emisión es posterior a la fecha de depósito, significa que es un cheque postdatado, artículo 23 de la ley, y carece de valor como cheque. Entonces, lo que yo quiero que ustedes se visualicen en todo este tema de cuenta corriente bancaria, que hay momentos entre la fecha de emisión, la fecha que se presenta al banco. A ver, entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, pues como dije recién, puede que ocurran situaciones. El cierre de la cuenta corriente, el cuenta correntista quedó inhabilitado. Pero no es lo mismo que a una persona le cierran la cuenta corriente y había emitido cheques, que después que le cerraron la cuenta corriente, siguió emitiendo cheques. Entonces las consecuencias son diferentes. ¿Me entienden? Entonces, cuando lean todo lo que sea la reglamentación, siempre tengan en claro los momentos. Momento de emisión, momento de vencimiento, plazo legal para cobrar el cheque, entre medio, ¿qué pasó? Cerraron la cuenta, inhabilitaron la cuenta correntista, hicieron un endoso, el cheque se perdió. Una serie de situaciones pueden darse entre medio. ¿Otra pregunta? Yo tenía una pregunta, profe, acerca de las excepciones de la cláusula del no a la orden acerca del endoso, de los cheques son no a la orden. Repetime la pregunta, Julián. Que en las excepciones, digamos, al endoso para los cheques que tienen la cláusula no a la orden. Sí. Porque usted había dicho que los que tienen la cláusula no a la orden solo se hacen mediante cesión de créditos, el contrato Pero hay de cesión de excepción. crédito. ¿Las excepciones sería solo con el endoso, entonces? A ver. Cheque no a la orden es no endosable. Regla general. No se puede endosar. No se puede transmitir el derecho por endoso, sino que se hace por cesión de crédito. Eso sería la regla general. Pero hay excepciones. Las excepciones, ¿cuáles son? Cuando esos endosos las hacen las entidades financieras y cuando son a favor de fiduciarios, de fideicomisos financieros, cuando van a ser depositados en la caja de valores para negociación de esos valores. Es decir, que la excepción del endoso, del no a la orden, es básicamente lo pueden hacer entidades financieras, lo pueden hacer en operaciones de negociaciones entre entidades financieras que se van a depositar en la caja de valores. Esas serían las excepciones al no a la orden. ¿Está? Léelo, está allí en el capítulo 5 de la reglamentación. En la Bien, sección 5 están las excepciones a lo no a la orden. ¿Mm? Pero básicamente son las que te acabo de decir. ¿Está en la 5 o en la 4? Déjame ver. Debería estar en el 5. Pero por eso mi pregunta es que en esos casos de excepción no hay que hacer el contrato de excepción de simplemente endosar. Hay dos excepciones, al límite de endoso y hay excepción a la cláusula no a la orden. Digamos que es una excepción. Dice, el cheque extendido a favor de una persona determinada que no posea la cláusula no a la orden será transmitido por el endoso. ¿Está?
Bien. Pero dice, también podrán ser transmitidos por endoso los cheques con la citada condición, es decir, no a la orden, en los casos de transferencias primeras y sucesivas, cuando se extienda a favor de entidades financieras, estoy leyendo el punto 512, a favor de entidades financieras, a favor de fiduciarios de fideicomisos financieros, y también el tercer caso para su depósito, para hacer negociado en la bolsa de comercio, etcétera. Entonces, ahí están las excepciones. Concretamente, son cheques no a la orden, pero si se dan en esas tres circunstancias, hay excepción. A ver quién me escribió una pregunta acá. A mí me quedaron dudas sobre la certificación y aval de cheque, diferencia entre cheque cruzado como profe, si me endosaron un cheque a partir del día del endoso y corren 30 días, Constanza está preguntando que si a mí me endosan un cheque, a partir del día del endoso, ¿corren los 30 días más? No. Los 30 días, en el caso del cheque común, corren a partir del día de la emisión. Y en el cheque de pago diferido, los 30 días corren a partir de la fecha de vencimiento. No corren los 30 días a partir de la fecha del endoso. Camila pregunta, profe, lo de las 3 firmas como límites en el cheque, ¿a cuáles se refiere? No son 3 firmas. En el cheque de pago diferido son 2 endosos, que implican 2 endosos que también firman 2 personas. El último beneficiario, cuando lo deposita el banco o cuando lo cobra por ventanilla, le va a poner una firma más. Pero esa tercer firma no se cuenta en los endosos. En el caso del cheque de pago diferido. En el cheque común sería un solo endoso, y entonces al final tendría 2 firmas, la última firma no se cuenta. Porque no es endoso, es para depositarlo solamente. ¿Quedó aclarada la duda? ¿Qué otras preguntas tienen? Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre lo que sería excederse del límite de endoso y irregularidad en la cadena de endoso? Irregularidad es cuando en el pasamano, digamos, hay un beneficiario que aparece como nominativo en la parte del frente del cheque. Esa persona, atrás se tiene que identificar y endosarlo, y firmarlo y decir que soy yo. Si, por ejemplo, está a nombre de, qué sé yo, cualquier persona, Jorge Gómez, páguese por este cheque a Jorge Gómez. Y es un cheque común, admite un solo endoso. Entonces, atrás, Jorge Gómez dice, páguese por este cheque a Julio García. Y firma Jorge Gómez, pone DNI y pone todos los datos. Y entonces allí ya quedó endosado. No se rompe la cadena de endoso. Pero si ese cheque atrás no dijera nada, es decir, no, lo firma una persona y no sabemos que es Jorge Gómez, allí se rompió la cadena de endoso. Aparece García a cobrar el cheque. No, espéreme. Usted no, ¿quién es usted? García. Pero acá el cheque dice que tiene que cobrar a Jorge Gómez. Ah, pero a mí me lo endosaron. Está mal endosado. Está mal endosado. ¿Me entendés? Irregularidad, entonces, sería en lo formal, digamos, del procedimiento de endosar. La irregularidad es que no. La irregularidad en la cadena de endoso es que se corta esa transmisión de uno a otro. Ese pasamano. Bien. Exceso límite de endoso es que no se rompió el pasamano, pero entra con un endoso más. Okay. Perfecto, gracias. Profe, yo le hago otra consulta. Ailén. Sí. Ah, bueno, ahí activo la cámara. ¿Hay algún límite de cheques rechazados para que se manden a la sección de que cuenta correntista inhabilitado o no hay límites? Muy buena pregunta, Ailén. No hay límites. Genial. Pero si vos no pagaste, a ver, le devolvieron 20 cheques. No hay límite en la cantidad de cheques devueltos por falta de fondo.
Pero uno de esos cheques no pagaste la multa, quedaste inhabilitado. Inhabilitado. La inhabilitación viene por no pago de multa y no por cantidad de cheques devueltos por falta de fondo o defecto formal. Cuando salió esta ley, allá en el 97-98, establecía 5 faltas. Al quinto devuelto por falta de fondo en el sistema financiero quedaba inhabilitado. Y esos 5 cheques se sumaban cualquiera sea los bancos. Eso hoy no está. Para mí es un error. Para mí debería estar, pero no está. Sí, la pregunta surgió porque mi papá, o sea, hablando con mi papá, él me dijo que antes había límite de cheques. Entonces, haciendo los ejercicios, decía, por ejemplo, un ejercicio, 7 cheques rechazados. Y me dice, no, pero el límite era, no me acuerdo el número, 5, creo que me dijo también. Era 3 para personas físicas, 5 para personas jurídicas, en un año. Sí, sí, más o menos me dijo eso. Entonces, como que no sabía y quería preguntar bien. A ver, hablando en claro, tu viejo dice eso está mal. Habrá dicho tu papá. Claro, sí, me dice, no tiene sentido porque para él seguía el mismo límite. Pero Exacto, bueno, él pero no. que tu papá está pensando con la misma lógica que pienso yo. Sí, es que me dijo, en caso de que ya no esté el límite, que no le parecía que estaba bien tampoco, Correcto, porque el límite estaba correcto. bueno. Mirá, ha habido casos mediáticos, han devuelto cientos de cheques ¿Mm? y no cerraron nunca la cuenta. Y hay especialistas, ¿no? Hay especialistas, saben los plazos, y miren ustedes los plazos, son 30 días contados a partir de la notificación del rechazo del cheque para pagar la multa. Entonces manejan esos plazos y no dejan que se venza, van y pagan la multa, y van y pagan la multa, y le devuelven 50 cheques, y acá no pasó nada. No ha habido casos terribles. Para mí está mal, pero es así que quería hacerlo. Sí, sí. Bueno, Camila, es quedó verdad. bien respondida la pregunta que me hiciste, lo de las 3 firmas como límite en el cheque o a cuál se refiere. Camila, sí. Gracias. Ok. Después, profe, bueno, tengo una última pregunta y no lo harto más. Me quedó duda con el punto 8.3 que trata de cancelación de cheques rechazados. Como que no termino de entenderlo bien ese punto. Sí. La O sea, mi central de duda cheques rechazados, sí, esa mega base, donde están el titular de quien firmó el cheque, los firmantes y el número del cheque, te da el monto del cheque y te tira 2 columnas más. Una, fecha de pago de la multa, o si pagó o no pagó la multa y la fecha. Y segunda, si canceló o no canceló el cheque. Si canceló, si ahí figura que canceló el cheque, mejora el informe. Es decir, bueno, a esta persona le devolvieron un cheque, pero después fue y lo recuperó. Recuperar el cheque da por entendido que el cheque lo pagó. Para demostrar esa figura de que el cheque fue recuperado y que lo pagó, entiéndase, lo canceló, tenés 3 figuras. Traer el cheque, dice, presentación del cartular, es una palabra bien de abogado, presentación del cartular, es decir, del cheque, lo trae al banco, acá está, lo pagué, listo. Entonces, se asienta, se manda esa información a la central de cheques rechazados y entonces queda asentado que el cheque lo pagó. Por eso, el consejo sería, le devuelven un cheque a tu cliente, recuperarlo lo más rápido posible y pagar la multa lo más rápido posible, porque entonces pagás el 50% de la multa y si lo hiciste dentro de los 15 días del rechazo, está solamente 2 días ese mal informe en la central de cheque rechazado. Entonces tenés varias figuras. Uno, lo traigo el cheque. Otro, deposito la plata en el banco. Otra, se hace un depósito judicial. Son diferentes las figuras para comprobar que el cheque fue cancelado. ¿Está? sí. Esa Sí, o sea, sería mi la duda idea. principal era si eso lo podía hacer cualquiera o había personas o empresas que no lo podían hacer, o sea, si había alguna limitación para que no lo pudieran No, esto hacer. es un derecho para todos, lo pueden hacer todos. Lo hace el Genial. titular de la cuenta corriente. Sí, sí, esa era mi duda, si lo podía hacer cualquiera o había No, esto es limitaciones. para todos, sí, cualquiera. Genial.
Profe, Sí, Ramiro. ¿en el parcial van a hacer la mitad de las preguntas del teórico y la mitad del práctico? No sé cuántas preguntas va a tener al final, pero por lo general es un 70-30. Yo estoy Ah, claro. peleando por un puntaje más. Estoy peleando por un 60-40. Claro, claro. Pero Bueno, seguro un 30% de preguntas de cuenta corriente va. bueno, perfecto, muchísimas gracias. Sí. Todas las Profe, preguntas van a tener la misma puntuación. Hemos decidido que este parcial, todas las preguntas van a tener el mismo puntaje. Si te equivocaste en una de las preguntas, no te resta. Ah, bueno. Entonces se suman y se aprueba como siempre con el 55% de las preguntas correctas. Del total, ¿no es cierto? Del total tenés que tener el 55%. Estoy en duda si es el 50 o el 55, pero más o menos eso. No es que llegar de 10 preguntas hiciste 4 bien, tenés un 4. No, tenés que llegar a la mitad. Esa es la... Profe, le hago una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre endoso en blanco y endoso al portador? ¿Endoso qué? En blanco y endoso al portador. Endoso en blanco no dice nada. Volvemos al ejemplo de Jorge Gómez. El cheque dice, páguese a Jorge Gómez. Bien. Atrás, firma Jorge Gómez, aclara Jorge Gómez, pone su DNI, Jorge Gómez. Y no dice nada. Eso es endoso en blanco. Endoso al portador es poner al portador, pone al portador, firma Jorge Gómez, aclara Jorge Gómez, pone DNI Jorge Gómez. El uno no dice absolutamente nada y el otro dice al portador. Claro, no hay ningún cambio sustancial, básicamente. Es lo mismo. Muy bien. Perfecto. Profe, le hago la última de las consultas, que justo me acordé. ¿Por qué no le preguntas a tu papá, que sabe un montón? No, bueno, esto se lo pregunté, pero quiero confirmar con usted si es cierto lo que él me dijo. No. Sí, no, yo siempre recurro a él porque sabe mucho, pero bueno, quiero confirmarlo con un profesor. El tema del artículo 31 de la ley de cheque para lo que es el pago parcial. Sí. Déjame Mi que la duda busque es, la ley. sí, o sea, mi duda principal es cómo funciona el pago parcial. O sea, en qué situaciones se da. Bueno. Hay muchas cosas, te digo honestamente, que la ley permite que son de muy difícil cumplimentación en la parte práctica. Bien. Porque las contabilidades son por los números y los valores nominales. Entonces, es muy difícil después contabilizar un importe que más, si viene por cámara compensadora, la cámara compensadora toma los valores nominales del cheque. Y entonces imagínate, lo depositó, lo mandó por cámara electrónica y entra por un valor y toda una compensación electrónica de canjes que después se tiene que cancelar por la diferencia. ¿Y el cheque se pagó o no se pagó? No, le pagó el 10%. ¡Oh, wow! ¿Me entendés? Claro, por eso me costaba verlo en la práctica, porque me parece que es un lío el pago parcial en el sentido para el banco. No sé, me costaba verlo en la práctica. Totalmente. Para que me está tardando un poquito en abrir, ahí lo tengo. O sea, Sí. Que sea legal, no hay ninguna duda. Que después en la práctica se pueda realizar, ya es otra situación, ¿viste? Sí. Esa sería, sin leer el artículo hasta que llegue, esa sería mi explicación. Yo te digo, en la práctica, no recuerdo haber tenido un caso así. En la práctica no recuerdo haber tenido un caso así. Sí, yo ni siquiera sabía que existía, o sea, por lo menos cuando yo trabajé nunca lo vi a esto de pago parcial, ni siquiera sabía que existía hasta que leí esta ley, no sabía que existía. El girado puede exigir, al pagar el cheque, que se le sea entregado o cancelado por el portador. Al portador no puede rehusar un pago parcial.
La idea es esta, o sea, más que sea una norma de que sí o sí voy a pagar lo que yo... porque fíjate en esta otra parte, es decir, voy a pagar la parte que a mí se me dé la gana del cheque. No es ese el sentido del artículo. El sentido del artículo es que el que recibió el cheque no puede negarse a que le hagan un pago parcial, es decir, te acredito o te hago un pago a cuenta de ese cheque. Pero ya es una situación, digamos, rayando con lo judicial o con lo extrajudicial, no con la normal operatoria bancaria, porque el cheque al banco entra por cámara electrónica, por lo que sea, por ventanilla, y vos tenés nada más que dos opciones. ¿Está la plata o no está la plata? ¿De qué? De todo el cheque, no de una parte del cheque. Mira, no entra acá, es lo que hay, ¿me entendés? Bueno, sí. Tenemos tanto, agarra eso. La verdad que la práctica no existe. Ahora, al portador se le dice, pero para, si te van a hacer un pago parcial, no te puedes negar. Bueno, eso ya es otra historia. Pero no forma parte de la normal operatoria bancaria. Bien. Hay plata, se paga. No hay plata, va devuelto. Chao. Sí, eso es lo que yo pensé como lógico. Por eso como que se me dio vuelta la cabeza cuando leí el artículo porque no sabía que existía esto de pago parcial. Claro, después dice que se puede dar un recibo. Es decir, no está diciendo sí, que no se pueda hacer, pero en la normal operatoria bancaria es raro verlo. Es bastante raro. Y la nota la sabremos en el momento, pregunta Jerónimo Martínez. Me hiciste una pregunta que no la sé, Jerónimo. Si te hablo por lo que hicimos en el plan Bancor, sí. Vos terminabas de llenar todas las preguntas y te daba la nota online. Pero no sé todavía, pero lo vamos a definir el viernes, tenemos una reunión. Este viernes tenemos una reunión con el área de FIPE. Y ahí lo vamos a definir ya directamente. Nosotros sí lo podemos saber. Sí tenemos la nota. Nosotros sí. Pero estoy en duda si ustedes la van a tener. Estoy en duda. Ok. Porque estamos tratando de respetar criterios de todas las cartas. Les hago una pregunta. Porque yo estoy dando una sola materia virtual, pero ustedes están tomando otras materias virtuales también. ¿Sí? Sí. ¿Qué estás tomando, Candelaria? ¿Qué estás haciendo? Política de negocios y formulación y evaluación de proyectos de inversión. ¿Y cómo van con las otras materias, che? Nos demandan mucho. ¿Cómo? Estuvimos haciendo controles de lectura semanales, las otras dos materias. Sí. Y que entonces como que te ayudaban porque ibas viendo cómo era la modalidad del aula Moodle para evaluar, digamos. Y no sé, ¿qué quieres saber? No, pero digo, ¿están teniendo problemas? ¿Cómo van a ser los parciales? ¿Cuándo van a ser? Esa era mi pregunta. La fecha, ya tenemos la fecha de todos. Ayer tuvimos un parcial con una modalidad que no fue una buena experiencia, porque no utilizaron el aula Moodle, sino que nos hacían escribir por escrito y mandar fotos subiéndolas a un buzón de la plataforma, lo cual era un horror, digamos. Y yo creo que cuando el Moodle te da la posibilidad de hacer respuestas redactadas, hacer respuestas con números, incluso prácticos, innecesario esa modalidad, que nos complicó a todos. Y con la limitación de tiempos también fue un bajón porque eran tiempos muy restringidos, entonces no te permitían pensar con tranquilidad y que teníamos los micrófonos habilitados, entonces se escuchaban los sonidos de la casa de todos, que te re desconcentraba también. No fue una muy buena experiencia, la verdad. Te agradezco muchísimo, Candelaria. Esa era la respuesta que yo quería escuchar. Te agradezco muchísimo. Tenemos la ventaja nosotros de ya venir 2 años con esto y hemos trabajado con buzón de entrega, pero el buzón de entrega nosotros lo tenemos más para
para temas a desarrollar. Nosotros tiramos un problema y le damos una semana al alumno para que haga el trabajo y después lo presentara por buzón de entrega. Y en esa semana uno los iba, en el buen sentido de la palabra, chequeando, tanteando, cómo va con el trabajo, o en la semana ellos te hacían preguntas, mira, no entiendo la pregunta 2, porque no, bueno, fíjate tal cosa. Y tenían un tope, límite para presentar el trabajo, pero siempre le damos seguro una semana. Y algunos terminaban el trabajo y según ellos lo presentaban por buzón de entrega y a nosotros no nos llegaba nunca. Y entonces le decía, che, te falta presentar el trabajo. No, pues ya lo presenté. ¿Cuándo lo presentaste? De tal fecha. Bueno, mandámelo de nuevo porque no lo tengo. Hasta que al Y final te interesa, algunos tampoco lo enviaban y decían, bueno, mándamelo por email. Y bueno, lo enviaban por claro, email. La cuestión era que no sabían cómo enviarlo por buzón de entrega. Eso es lo más lógico acá te que hay en decían, la materia. ¿Cómo, Cande? tenés 2 minutos para mandar la foto. Entre los nervios te temblaba la mano para sacar una foto y subirla a la plataforma, era un horror. Qué horror. No, Profe, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, a mí, yo también rendía ayer como Candelaria y a mí me pasó que no me cargaba el aula virtual. Entonces yo no podía entregar el parcial y la profesora decía que los que no sean entregados antes de tal hora iban a quedar sin corrección. Qué Después horror. sí habilitó la entrega por mail, pero en el momento yo decía que no, que no, que no, que entreguemos por la plataforma y rendíamos en aulas más chiquitas, éramos, por ejemplo, 20 y de los cuales 10 no podían entrar al aula virtual. sí. Por eso yo he recomendado mucho que entren al aula virtual. Estoy un poco preocupado porque ahora somos unos 17, empezaron como unos 20, 21, y yo he recomendado siempre que entren al aula, métanse en todo. No va a pasar nada, metete en todas las pestañas, abrí todo lo que tengas que abrir, y entonces ya te vas familiarizando con la herramienta. No, bueno, pero ayer pasó y como que colapsó el aula virtual, está bien, era un curso de más cantidad de personas, creo que somos 90 o un poco más, entonces como que todos a la misma hora queríamos usar el aula virtual, colapsaba y a algunos le cargaba, a otros no, dependía de tu internet o de no sé qué dependía, pero bueno. Qué buen dato ese de colapsar el aula virtual. Menos mal que nosotros no. Esto es como el coronavirus, ¿viste? Te quedas inútil, te quedas sin respirar. Qué loco, por favor. No, yo creo entonces la opción que hemos tomado es la mejor, porque el formulario va a estar cargado, vos vas a entrar y te van a aparecer las preguntas y vas a ir, y te vamos a dar un tiempo. Tenemos que definir el tiempo. Por lo general, damos siempre 2 horas. Si estudiaste, y en general, tenés que hacerlo en 40 minutos. Y empezar como hacemos siempre, empezar por esta pregunta, por la otra, y volvés, no contestaste la 2, bueno, vamos a la 2 y así, y hasta terminar. Y después al final no sabés qué contestar, y bueno, le mando la C, qué sé yo, me jugué. Puede pasar eso también. Y contestás todo. Pero siempre damos 2 horas. En la práctica ha sido 1 hora y media. Pero creo que nosotros habríamos, lo tengo que hablar, lo vamos a hablar, pero creo que deberíamos tener 2 horas, ¿viste? Y por eso dejar el Zoom abierto para que ustedes hagan las consultas, pero el formulario va a estar cargado ya. Esperemos no tener problemas, ¿viste? La idea también es probarlo entre nosotros antes del miércoles. Nosotros deberíamos probar como si nosotros fuéramos los alumnos y nosotros contestamos y nosotros enviamos, entonces hacemos nuestra propia prueba. Esa sería la idea. Bueno, eso fue de política económica. ¿Mm? Bueno. Negocios. Política, ¿y han tenido otros problemas? ¿Y otros problemas han tenido también o no? ¿U otras cosas les salieron bien, digamos que son positivas? Tomás, ¿qué quieres decir, Tomás? Nosotros en otra materia, en administración de las operaciones, venían evaluando, digamos, toda la semana también con control de lectura, y la última semana lo que pasó fue que pusieron muchas preguntas a completar. Y si la ponías con un guión, si la ponías en mayúsculas, si la contestabas de una u otra forma, te la consideraban mal. Entonces, termina siendo para los profesores el doble de trabajo porque tienen que corregir todo después. Al día siguiente todos se estaban quejando diciendo, profe, yo lo puse de tal forma, me lo considero mal, entonces tienen que estar revisando todo de vuelta las parciales. Y después lo que pasó es que
muchos que, no sé, tenían un 6, un 60%, después de las modificaciones tenían un 50 o menos, digamos, porque fueron modificando las preguntas y bueno, se armó todo ese lío ahora. Bueno, nosotros cuando lo hemos hecho, aparece la pregunta, aparece A, B, C, D, 4 opciones. Sí, no, acá lo que hacían era que... así, y vos tildás, y seguís con la otra. Hasta que Sí, vos no, no acá- termines de enviar todo, al final pones enviar. No te queda grabado. Entonces, podés volver a repasar. Ah, no era la C, era la B. Bueno, lo cambiás. Pero una vez que enviaste, una vez que te finalizás y enviaste, ¡pum! Ya está. De ahí no se mueve. Sí. No tenés que poner Sí. ni coma, ni guión, ni nada. Es simplemente tildar. Sí, pasa Eran que para preguntas, las materias claro. más prácticas empezaron a implementar eso, profe, de que se completara respondiendo con números de cálculo. En FEPI, en formación de proyectos de inversión también nos hacen completar las autoevaluaciones a veces con números o con cálculos, pero me parece que no es tan, no hubo el mismo problema, me parece que hay en Perfecto. operación. Perfecto. Bueno, ¿alguna preguntita más? Vamos terminando. Gracias por los aportes que me han hecho, ¿no? Daniela, ¿querés decir algo? No, claro, que el problema en operaciones fue que te preguntaban, no sé, el nombre de una herramienta, y cuando vos ponías el nombre, si lo ponías en mayúscula, o sea, como vos escribías la palabra, si lo ponías en mayúscula no te lo tomaba bien, y estaba, o sea, era la palabra. O si tenías que poner las siglas, si lo escribías te lo tomaba mal. Ese fue, por ahí estuvo el problema. En vez de ser múltiple opción, que vos elegías una opción, lo tenías que escribir. Entonces cuando vos escribías, depende cómo estaba escrito, lo tomaba bien o lo tomaba mal. Ah, mira vos. Bueno, la cátedra esa va a tener que cambiar entonces. Sí. A mí no me gusta hacer múltiple choice, pero estoy viendo que el múltiple choice va a ser lo más simple. Va a ser lo Claro, más simple profe, para ustedes y para nosotros. Lo que genera eso es que no sabes cómo ponerlo. Y si después va a haber una corrección por si lo pusiste mal o no. Y entonces Claro. empieza la duda y empieza también en las otras cátedras, también cuando tenemos que completar ya no sabemos cómo ponerlo, cómo te lo va a tomar bien el sistema. Claro, porque en una cátedra era el guión y en la otra cátedra era los 2 puntos, qué sé yo. Oh, no. No, acá. Sí, pasa eso. No. Nosotros hay un circulito y vos el que tildá, ese, donde pusiste ahí el mouse, te aparece en negrita. Bueno, esa es la opción que elegiste. Y vamos con la otra, y vamos con la otra. Y después lo revisás. Mientras no pongas enviar, no queda grabado. Antes de enviar, vos podés cambiar tu respuesta. ¿Cómo se llenan todos los formularios? Vamos, sí, claro. Y chao, y después al final le mandas el enter a otra cosa. Bueno, esperemos que salga todo bien, che. Cualquier cosa manden un correo y seguimos respondiendo preguntas. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias, profe, por las respuestas. No, gracias a ustedes, chicos. Muchas preguntas. Cuídense, profe, Dios gracias. les bendiga, cuidémonos todos. Chao. Gracias. Chao, profe, gracias.